Carta Universal de Santiago, la epístola de Santiago en el capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1. Pueden abrir sus Biblias ahí, por favor. Carta de Santiago, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo número 12, por favor. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. De hecho, el siervo, la sierva de Dios que soporta la tentación. Bienaventurado es, usted lo sabe perfectamente bien, 2 veces feliz, algunos dicen que 3 veces feliz, pues de todas maneras, feliz en sumo grado. Bienaventurado. Bienaventurado es ser dichoso, dichoso. Usted es una persona, la dicha que tiene, qué bendición. Bienaventurados es ser bendecidos. Bienaventurados es de larga vida y de larga duración, o que en medio de la larga vida y la larga duración haya prosperidad y abundancia. Macarios es el término en el griego. Se le llamó Macarios por la isla de Chipre, que se le llamaba así, Macarios, porque en la isla de Chipre se daban todas las condiciones adecuadas o necesarias para que las personas pudieran vivir tranquilos, tranquilas, sin ningún problema. Había alfabetismo, había trabajo para todos, había una economía estable, había un clima agradable, adecuado, no habían ese montón de obstáculos para prosperar, para progresar, y la gente pasaba feliz. Entonces la gente era macarios, era bendecida, estaba feliz de habitar en ese lugar. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, tiene que ver con algo que el pueblo de Dios está recibiendo, está haciendo para poder recibir de parte del Señor las bendiciones eternas. Bienaventurado, dichoso. Usted debe sentirse contento de ser hijo de Dios o hija de Dios, pues. Usted debe sentirse satisfecho de lo que Dios ha hecho en su vida. Y si todavía no está contento, complacido de lo que Dios ha hecho en su vida, entonces, hermano, pues hay que ponernos delante del Señor y darnos cuenta que lo que Él ya hizo es suficiente para por toda la eternidad estar agradecidos con Él. Él nos ha salvado del pecado y de la maldad. Eso es más que suficiente para estar saltando de gozo y de alegría. Eso es más que suficiente para estar más que contentos, más que alegres, y decirle al mundo entero quiénes somos en Cristo Jesús, nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No, la tentación no es pecado. La tentación es algo que viene a penetrar, o que quiere penetrar en nuestro corazón, que quiere horadar nuestro ser, para alojarse ahí aquel dardo de maldad dentro de nuestra vida, para que después pueda dar a luz el pecado. Pero la tentación en sí no es pecado. Es bienaventurado el que la puede soportar, el que puede batallar en contra de ella, el que puede frenarla antes que le cause una debacle espiritual. Usted me ha oído hablar que los dardos de fuego del maligno penetran a través de los sentidos a nuestra vida, a nuestra alma, que el lugar donde quieren alojarse los dardos de fuego es en el alma, porque el alma es el lugar donde nosotros, si sucumbimos ahí, vamos a tener graves problemas en nuestra vida cristiana. Hablar de alma, usted lo sabe, son 3 aspectos importantísimos. Es hablar de la mente o del intelecto o del pensamiento. Hablar del alma es hablar de los sentimientos y las emociones. Hablar de alma es hablar de la voluntad, que nosotros tenemos esa bendición de poder decidir qué es lo que vamos a hacer, si elegir esto o elegir este otro camino.
si elegir la vida o elegir la muerte, si elegir bendición o maldición. El Señor nos dice qué es lo que tenemos que escoger para que tengamos nosotros bendición y nuestra descendencia también sea bendecida y sea poderosa sobre la faz de la tierra. Lamentablemente muchas veces tomamos malas decisiones o hacemos malas elecciones. Pero el dardo de fuego es lanzado por el diablo, y el dardo de fuego puede ser una palabra, el dardo de fuego puede ser una frase, el dardo de fuego puede ser una mirada, el dardo de fuego puede ser un olor que sentimos, pues una fragancia que sentimos, y que eso nos produce alguna sensación interna y nos hace buscar de dónde procede aquel olor, aquella fragancia exquisita. Y a lo mejor procede de alguien, pues de una persona del sexo opuesto, y posiblemente eso nos cause alguna impresión fuerte a nuestra vida. Si no lo podemos frenar aquello en el momento que debemos frenarlo, esto puede causarnos una debacle interior. El dardo de fuego penetra a través de los sentidos, cualesquiera que estos sean, penetra. Y cuando va penetrando, que no le decimos no al dardo de fuego del diablo, no le decimos fuera en el nombre de Jesús, no le decimos no te necesito y no quiero que estés estorbando mi vida, sino que lo dejamos que vaya penetrando. Por eso es que nos volvemos, tenemos muchos problemas, nos emproblemamos la vida, pues, por no frenarlo a tiempo, por no decirle no al asunto, por no quedarnos callados cuando debemos quedarnos callados. Por eso es que tenemos problemas. El dardo es lanzado. Cuando nuestro escudo de la fe está bien aceitado, bien engrasado por la unción del Espíritu Santo, pues prácticamente no hay mucho problema, aunque puede golpearnos, aunque puede hacernos trastabillar, pero no te va a derrotar, ni se va a meter dentro de ti, porque tu escudo de la fe está bien aceitado, se va a deslizar seguramente, no se va a clavar, ni se va a meter ahí por ningún orificio, porque tu escudo de la fe no tiene huecos, no tiene abolladuras, está nítido. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Jehová de los ejércitos. La forma de soportar la tentación no es viviendo en la tentación y metiéndonos en la tentación y jugando con el fuego del diablo. No, no es así la manera de soportar la tentación. Es batallando contra ella, es diciéndole no a esa situación, es echando fuera al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es huyendo de las pasiones si es necesario huir también. Recuerden la Biblia, si huir no es pecado, pues. Al contrario, el sabio, el avisado ve el mal y se esconde o se aparta. Y es lo que la Biblia declara. Pues entonces necesitamos nosotros ser gente prudente, ser gente sabia, ser gente sensata, y que cuando estemos en medio del problema, entonces nosotros digamos, bueno, creo que sí, Dios permite que pueda batallar en contra de esto, pero no ande buscando las situaciones difíciles, pues. ¿Para qué buscarle 3 pies al gato? Usted ya sabe cuántos pies tiene. No sé qué es el gato de doña Tina, que tenía solo 3, pues, pero de todas maneras, eso usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe cuál es el pecado y cuál no es el pecado. Usted sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Usted lo sabe, hermano, no tengo que decírselo desde el púlpito, usted lo sabe perfectamente bien. Hay una voz interna, ahí internamente en usted, que le dice qué es lo que debe hacer y qué no debe de hacer, que le dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y si ahí adentro su conciencia, por decirlo así, le reprueba, pues mayor es Dios que todas las cosas de todas formas. Y por lo tanto es necesario entender qué es lo que debemos hacer, pues cómo debemos actuar. El dardo quiere penetrar por esos agujeros cuando nuestro escudo no está bien. Para que nuestro escudo esté bien, tenemos que aceitarlo continuamente en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando todo parece imposible, cuando esperanza no hay, cuando ya no hay oportunidad de nada, solo Dios nos puede ayudar en verdad. Entonces debemos clamar al Señor para que Él nos ayude, que Él nos auxilie. Pero si el dardo se logra meter, entonces el dardo va a ir siendo procesado, el problema va a ir siendo procesado. El problema o el dardo, le dije que puede ser una palabra que alguien le dijo, tonto por ejemplo, y esa palabra le afectó su altivez, le afectó su ego, su amor propio, su yo. Se sintió mal, no pudo contrarrestar aquello, no pudo decir nada, pero lo asimiló. Y usted se fue pensando en eso. Me dijo tonto, me dijo tonto, me dijo tonto. Y está molesto, está bravo, quiere hablar por teléfono, quiere ver cómo se las desquita, quiere ver con quién se desquita, pero de todas maneras quiere encontrarse a la persona que se lo dijo. Le pitan cuando usted va manejando, le pitan y le sacan y le recuerdan a su mamá y al que sea.
Y usted tiene ganas de ver cómo le echa el carro. Olvídese, pero en esos carritos que uno maneja y los grandes camiones que le están pitando, ¿y qué? Pues uno solo tiene que decir, está bien, que le vaya bien, señor. Grandes trailers, pues. Pero de todas maneras a uno le molesta, ¿no? Y si uno no lo sabe manejar y no lo sabe frenar, no lo sabe parar, es un problema. Porque adentro se va a alojar. El dardo se mete y es procesado a través de los sentidos, le dije, y llega a nivel del alma, y llega a nivel del pensamiento, del intelecto, en la mente. Y si nos gana la batalla en la mente y nos hace un deterioro mental, entonces nosotros llevamos las de perder, porque entonces las fuerzas se deterioran, las fuerzas se debilitan, y nosotros comenzamos a pensar que sí, en verdad somos tontos. Te dicen que eres fea, especialmente a una señorita, y le dañan su autoestima, pues, porque anda ahí emprendingada y echándose rubor y poniéndose volados y aritos y aretes y lo que sea, argollas y lo que fuera, pues. Y se siente que está bien y se mira en el espejo, y cada vez que pasa por una vidriera se detiene a ver otra vez, pero alguien le dice, sos fea, hombre, y fea, ni siquiera fea, sino que hasta con Y. Entonces se siente mal. ¿Y por qué me dice eso? Si Dios me ha creado bonita, si Dios, ¿verdad que Dios me ha hecho? Hermano. Y le duele y se daña, y eso le preocupa. Y hay gente que son gente muy simpática, que tienen el complejo de que son feitas, pues, y que nadie les va a hacer caso. Y así lo declaran, pues no, si a mí quién me va a hacer caso, ¿quién se va a fijar en mí? Hermano, si siempre hay un roto para un descosido, ya se lo he dicho tantas veces. ¿Para qué se va a afligir tanto, pues? ¿Y para qué se va a preocupar tanto por algo que a lo mejor tiene solución fácil? Pues a su debido momento Dios proveerá la persona indicada. Pero ¿para qué va a andar buscando el que no es el indicado? Pues se puede arrepentir después. Pero esas cosas nos hacen problemas aquí, ve. Nadie me quiere, no me atienden. Llegaron unos padres de familia ahí al colegio para muestra un botón, fíjese, para usar esa frase hecha. Y una de las cosas que se sienten ellos molestos o dañados, pues, dicen, ¿verdad? A saber si, pues, a veces regañan al niño porque nosotros no vamos a la iglesia. Oiga el concepto que tienen, pues. Es un concepto errado, ¿no? Y por no decirlo de otra manera, pues es un concepto erróneo completamente. ¿Y cómo vamos a estar bravos? Porque podemos estar molestos que se les esté predicando continuamente y sean gente pues necia, y no acepte un llamado de Dios, porque es para su bienestar. Si no es para el bienestar nuestro, pues ni de Dios, es el bienestar para cada uno de nosotros. Antes que beneficiarse Dios con que nosotros podamos ser bendecidos, nosotros somos los beneficiados todos los días de nuestra vida. Si Dios lo que quiere es ayudarnos para salir adelante, Él está sentado en su trono alto y sublime, y Él, querramos o no querramos aceptarle como el Salvador de nuestra vida, Él sigue siendo Dios todopoderoso. Él no cambia, Él no va a menguar porque yo no le quiera, porque yo no le quiera servir, porque yo no le acepte. No, Él sigue siendo Dios supremo, todopoderoso. Él no mengua en su poder, Él es todopoderoso. Pero el que se beneficia soy yo. Pero a veces uno cree que le hace un favor a Dios, pues llegando a la iglesia, que le hace un favor a Dios sirviendo en la obra de Dios, que le hacemos un favor a Dios acercando nuestro corazón al Señor. El que se beneficia es uno mismo. El que se beneficia somos cada uno de nosotros, hermanos amados en el Señor. Por eso es necesario tener en consideración todas estas cosas, pues el dardo se aloja ahí. Y si nos vence en la mente, baja a nivel de sentimientos y emociones, y nuestros sentimientos y emociones son así. Y solo andamos quejándonos, y solo andamos suspirando, y solo andamos diciendo cuestiones que tienen que ver con aquella frase que nos dijeron, que nos dañó, que nos venció, y con la cual el diablo se aprovechó para dañarnos y para estorbarnos mucho. Y entonces comenzamos a suspirar. Ay, tan bonito que era antes, ¿verdad? Ay, tan simpático que... Bueno, era un problema, ¿no? Yo sentía que era inteligente, pero ahora me siento inútil. Pues si hoy ni el versículo de Juan 3:16 me puedo aprender porque soy un tonto. Hermano, rechace eso ya de una vez. Soporte la prueba, soporte la tentación.
La tentación puede ser sinónimo de prueba acá en la palabra en algún momento determinado. Pero la diferencia entre esto es que Dios puede permitir ciertas cosas en medio de las pruebas que nosotros tenemos. Pero la prueba no es para incitar a alguien a cometer pecado. En cambio, la tentación sí es para incitar a la persona a que caiga en el pecado, a que ceda a la tentación y caiga en el pecado. Y Dios no tienta a nadie. Si Él permite que seamos probados en un momento dado, es para forjar carácter, para fortalecer nuestra vida, para enseñarle al mismo diablo que valemos la pena porque somos hijos del Dios Altísimo. Pero que Él nos va a tentar, Él no tienta a nadie porque va contra su naturaleza divina el tentar a alguien. Cuando alguien es tentado, lo mismo dice acá, que vamos a leer más adelante, es tentado porque de adentro, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué es que de adentro salen las cosas negativas? Por ese proceso que estamos explicando. Por ese proceso es que de adentro salen las cosas negativas. ¿Y cómo usted, que es un hijo de Dios, cómo yo, que soy un hijo de Dios, cómo usted, que es una hija de Dios, hermana amada en el Señor, usted va a tener ese problema? Pues si Cristo hizo la obra perfecta de redención en la cruz del Calvario y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, pero muchas veces tenemos ataduras del pasado que no hemos podido romper. Y en segundo lugar, muchas veces dejamos que este tipo de dardos se mezclen y se metan en nuestro interior y se alojen al nivel del corazón. Entonces después viene al nivel de la voluntad, y entonces nosotros, en lugar de decidir sí, decirle sí a Cristo, le decimos no al Señor y le decimos sí al pecado. ¿Por qué? Porque estamos de brazos caídos, estamos deteriorados, hemos caído en bache de la fe. Hermanos, yo estaba preguntándole a una hermana hace poco de otra congregación y le digo: hermana, yo no sé ahí donde usted se reúne, pero vea que me suena a mí un poco extraña todas las situaciones que se presentan. Y me dice: esto es generalizado, hermano. El mundo globalizado en que nos ha tocado vivir, o en que nos toca estar metiéndonos pues en todos estos sistemas y todas estas tonteras que quién sabe de dónde proceden. Yo no creo que procedan de alguien cuerdo en realidad, sino que de alguien idiota. Pues la verdad es que todas estas cosas que suceden en el mundo, todas estas cuestiones donde nos toca meternos y estar inmersos ahí, pues tener que estar metidos soportando una serie de situaciones, todas estas cosas nos están, en lugar de estarnos ayudando, nos están deteriorando más y más cada día. Y nosotros nos estamos adaptando a este mundo, y en lugar de que el mundo se convierta a nosotros, nosotros nos estamos convirtiendo al mundo, a sus placeres y a sus deseos, lamentablemente. Y hablo no de la gente que está en el mundo, hablo de la gente que viene a las congregaciones. Y eso es triste, ¿no? Pero es bienaventurado el que soporta la tentación. Y tentación vas a tener ahí, pues. ¿Y quién no te va a decir un montón de cosas? Tal vez en la iglesia es difícil que alguien te haya dicho algo, porque te miran muy serio o muy seria, porque te miran pues demasiado, hasta inalcanzable te miran, pues. Es una estrella inalcanzable. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Entonces te miran hasta inalcanzable, pues. Entonces no cualquiera se te va a acercar, pero en el mundo se te acerca desde Juan Charrasqueado hasta, olvídese, ¿quién no se le acerca? Pues hasta Pancho Pistolas, pues, el que sea, ¿verdad? Pedro el Untado, el que sea, cualquiera. Y no son cristianos, y son inconversos. A lo mejor tienen billetes, a lo mejor tienen, no billetes de lotería, pisto, pues. A lo mejor tienen facilidades para hacerte feliz, dichosa. O a usted, hermano, le ofrecen cosas bonitas, pues, sin que usted ande mandando mensajitos ahí a los canales estos de la televisión. Soy joven entre 18 y 20 años, tengo carro, gano bien, necesito chicas de 17 a 20, no soy gay, una serie de cosas. Ay, lea las mayuncadas que ponen ahí, pues. Y eso ponen, hermano. Eso es vergonzoso, pues, eso es ridículo, hombre. Qué triste, pues. Pero bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Qué tentaciones no va a tener usted ahí en el mundo? Pues ahí le ofrecen de todo, hermano. Le ofrecen, olvídese, de toda cosa le ofrecen. Y usted es bienaventurado cuando soporta ese tipo de situaciones. Si se alojó a nivel de voluntad el
dardo de fuego del diablo baja a nivel del corazón y ahí se queda. Y muchas veces se queda ahí semanas, meses, hasta años, diría yo. Llegará un momento en que ese dardo va a aparecer. Se recuerda que en una ocasión a los discípulos de Jesús los fariseos los criticaban porque no se lavaban las manos para comer. Y Jesús les tuvo que decir: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca, de todas maneras, de acuerdo al proceso digestivo, se va en la letrina a su debido momento. Es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Ahora, ¿cómo es posible que un tipo que ha sido redimido con la sangre del Cordero, estoy recordando lo que dije hace un ratito atrás, tenga ese tipo de situaciones internamente? Pues, ¿acaso no había sido libre del pecado? ¿Por qué? Porque se dejó que el dardo de fuego del diablo fuera procesado, se alojó a nivel del corazón y ahí comenzó a crecer muchas veces. El pecado muchas veces no es así que de la noche a la mañana ya la gente se desvió y se destruyó su vida espiritual y que se fue con otra o se fue. No, el pecado muchas veces se alojó ahí. El dardo se alojó ahí. Aquella situación difícil se alojó ahí. De dentro del corazón, dijo Jesús, salen los homicidios, las orgías, las borracheras y una serie de adulterios y tanta cosa más. Entonces ahí es donde se alojó. Y si no se saca de ahí, va a ser muy complicado que aún en un momento determinado esto no surja, esto no fluya y nos cause algún problema. Necesitamos confesar nuestros pecados. Por eso que la Biblia declara: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahí se quedarán alojados y a su debido momento se van a manifestar. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos amados, en la iglesia santa que estamos acá proclamando esta palabra bendita de Jehová, bienaventurados seréis si soportáis las tentaciones. Ahora, no es fácil soportarlas, porque cuando estamos en el momento crítico no es fácil soportarlas. Es decir, no de una vez, es de pararse en 30, es de pararse firme, es de clamar para que el Señor venga en nuestro auxilio, es de echar fuera al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, es de pararse con todo y decirle: no vas a penetrar, no vas a pasar de esa línea o de esa raya, porque yo soy el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, ¿por qué no tenemos la autoridad para hacerlo? Porque no sentimos que merezcamos, porque no sentimos que tenemos el poder de Dios operando en nuestra vida, porque creemos que con la forma de cristianismo que vivimos Dios no nos va a auxiliar o no nos va a ayudar. ¿Por qué no tenemos esa autoridad en nuestra vida? Si Dios ha dicho que estará con nosotros, Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Por qué no podemos disfrutar de esa bendición, de autoridad, de unción celestial de Dios operando en nuestra vida? Simplemente porque son muchas las ocasiones cuando nosotros no hemos actuado de manera correcta delante de Dios y tememos que cuando clamemos a Dios, Dios no va a venir en nuestro auxilio para darnos su mano y sacarnos de victoria en victoria. La verdad que Dios es bueno y aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Recuérdelo, Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esas tentaciones, esos dardos de fuego, ese tipo de situaciones difíciles. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando haya resistido, le dije que a veces tentación es sinónimo de prueba. Cuando haya resistido aquel momento difícil, cuando haya pasado aquel momento de aflicción, el mismo Señor en el Getsemaní, recuerde: si quieres pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues en medio de esos momentos duros, cuando parece que no hay posibilidades de nada, cuando no hay otra opción posible, cuando sentimos que estamos entre la espada y la pared, cuando sentimos que no hay ninguna otra posibilidad para salir adelante, Dios nos puede ayudar. Dios tiene una nueva opción para darla a conocer a nuestra vida. Dios quiere que podamos salir adelante. Y la idea de Dios y el deseo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, el proyecto divino para nosotros no es que seamos derrotados en medio de la tentación, es que soportemos la tentación. Dios nos ha capacitado entonces para poder soportar la tentación. Dios te ha dado la capacidad y te ha hecho apto para poder
soportar todo tipo de situación difícil que venga a tu vida. No te va a sobrevenir ninguna prueba que no sea humana, dice 1 Corintios 10:13. Y fiel es Dios, que no va a dejar que seas probado más allá de lo que puedes resistir, sino que juntamente con la prueba te dará también la salida para que podáis soportar. Necesitamos entonces entender esta situación y resistir, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, pues. ¿Cómo? Poniéndonos la armadura cristiana, como dice Efesios capítulo 6. ¿Para qué? Para poder soportar en el día malo. Los días pueden ser difíciles, los días pueden ser malos. Los días que pueden venir pueden ser peores de los que estamos viviendo ahora en día. La recesión peor dice que va a comenzar en junio, en julio y por ahí, por esos meses. Y que entonces no es nada lo que estamos viviendo, después va a ser peor el asunto. Y que la cosa se va a poner color de hormiga y bueno, y tanta cuestión. Hermano, Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. No tendrá temor de malas noticias, dice la Biblia, pues su corazón está firme, confiado en Jehová de los ejércitos. Pues hay que depender de Dios y hay que declarar la palabra de Dios y hay que esperar que Dios se manifieste. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Necesitamos el toque de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el poder de Dios que opere dentro de nuestras vidas. Porque en medio de las situaciones más difíciles, hermano, ¿y quién no está pasando momentos de aprieto? Pues, ¿quién no está pasando momentos de angustia? Hasta la otrora gran nación allá de los Estados Unidos está en graves problemas. Y entonces pues, y la gente misma, familiares de mucha gente de acá del país, están sin trabajo allá en los Estados Unidos. Y no se vienen porque de todas maneras esperan que de un momento a otro algo les pueda salir, aunque sea una patecheje ahí, una gallada, como decimos acá. Y acá ni un chompipe le sale, pues. Entonces es difícil, ¿no? La cosa hasta que arde. Pero en medio de todo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso de todas formas. Entonces, cuando haya resistido la prueba, el problema de no poder resistir la prueba, creo yo, es ese montón de cosas que tenemos en nuestras mentes. Porque si nos enfocáramos en el problema, si nos enfocáramos en Dios cuando estamos teniendo que enfrentar el problema, la cosa sería diferente para nosotros. No estaríamos contando de las desgracias, no estaríamos contando de las derrotas, estaríamos contando que Dios estuvo fiel y presto a extender su mano de poder para echar fuera toda influencia del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el problema es que tenemos, además de que enfrentar ese problema, un montón de cosas, una marasma de situaciones que no hayamos por cuál comenzar a desenredar primero. Es una majada de hilos de diferentes colores, uno por aquí, el otro por allá, y una serie de problemas y complicaciones que no sabemos cuál comenzar a desamarrar. Y por esa razón es que muchas veces, en lugar de enfrentar la situación de manera tranquila, confiando en Jehová, estamos teniendo un montón de cargas porque el montón de situaciones que nos están desesperando y agobiando. No siempre tenemos una sola prueba, hay un montón de cosas que lo angustian a usted. Y de repente viene el gigante enfrente a quererlo dañar y a quererlo aplastar y uno no haya ni qué decirle, pues. Uno ni se acuerda, dicen, ¿qué es lo que me dijeron que tenía que decir? ¿Y qué es lo que la Biblia dice? ¿Y qué, hombre, si algo que se derramó en la cruz del Calvario y no me acuerdo ni qué es? Pues la sangre de Cristo tiene que ser. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un montón de situaciones que nos agobian y nos angustian y nos destruyen. No éramos así. No éramos así. En el hueco de la mano de Dios no somos así. Bajo la unción del Espíritu Santo no somos así. Cuando Dios nos está enseñando y estamos prestando atención atentamente a las enseñanzas del Maestro, no somos así. Pero el problema es que todas esas cosas que Dios nos enseña, muchas veces aquí entran y salen por el otro lado y no las absorbemos. Le decía el martes, hay dos palabras en el griego, joram y teastai, que significan ver. La primera es ver a vuelo de pájaro y la segunda es ver con detenimiento, con atención. Lo mismo es en cuanto al oír. Hay palabras que nos hablan de eso, porque oír nada más pues es que se nos vaya de largo, se nos pasen de largo un montón de situaciones, pero hay que escuchar atentamente, que es diferente. No solo el de oír, es que yo oí por ahí que decían algo. No, me puse a escuchar atentamente. Y cuando escuché atentamente la voz de Jehová, Dios me enseñó
cómo tenía yo que conducirme y comportarme y cómo tenía que enfrentarme a las situaciones más difíciles. Porque a lo mejor la prueba o la tentación que ha venido a nuestra vida es una situación muy dura y que muchas veces hemos hecho de toda cosa como para poderla derrotar o vencer, y todavía las cosas no resultan, siguen igual o van de mal en peor. Pero que eso, hermano amado, no lo desanime a seguir adelante, porque solo Dios sabe cuándo es que terminará este tipo de situación. Pero a usted y a mí lo que nos manda Dios no es averiguar hasta cuándo va a durar, sino que lo que nos manda Dios es a que dure lo que dure, podamos resistirla para poder salir victoriosos. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los comentaristas no dicen que esta corona de vida es la vida eterna. Y no dicen eso porque en ninguna parte de la Biblia con exactitud, así como lo voy a decir, y lo digo con mucho respeto a Dios y a ustedes, encontraremos pasajes claves así fuertes que nos hagan ver que conforme usted resista las pruebas, y algunas sean más difíciles que otras, así usted gana la vida eterna. Pues la vida eterna se gana aceptando a Cristo como el Salvador de nuestra vida, pues. No necesariamente soportando la prueba. Eso es parte de la vida cristiana, ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto es lo que en los Juegos Olímpicos o en los Juegos que se daban allá en la antigua Grecia, daban a los ganadores. Es una corona de laurel, no la llamada corona regia, sino que una diadema de laurel que daban a los vencedores de las competencias atléticas. Y eso lo que implica es que conforme el tiempo transcurra y estemos sobre la faz de la tierra, en nuestra vida de peregrinaje sobre la faz de la tierra, porque somos peregrinos y advenedizos, pues nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del reino celestial. Entonces vamos hacia la patria celestial. Todos los que estamos aquí, si somos hijos de Dios, vamos hacia la patria celestial. Porque nuestra ciudadanía, podemos tener acá una partida de nacimiento en alguna de las alcaldías de esta tierra. Por algo usted tiene que ir a votar, pues. Pero de todas maneras, aquí no se trata de que nosotros vamos a ver, sí, yo aquí y ahí nací y ahí están mis raíces y estoy aferrado a eso. No, usted es un hijo de Dios ahora, usted es una hija de Dios ahora. Y su peregrinaje es no a encontrarse con una tierra aquí sobre la faz de la tierra que le produzca bienestar. No, sino que usted va rumbo a la patria celestial para vivir con Cristo eternamente y para siempre. Entonces a eso vamos, hacia ese lugar nos dirigimos. Ahora sobre la faz de la tierra tendremos vida y vida en abundancia. La vida eterna hay que comenzarla a vivir desde hoy, pues de todas maneras todo el mundo tendrá vida perdurable, pero unos no van a disfrutar la vida perdurable con una eternidad con Cristo, sino que van a sufrir en esa vida perdurable allá en el lago de fuego y azufre con el diablo y Satanás. Pero usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, usted tendrá esa vida eterna con Cristo Jesús en el reino celestial. Aleluya. Si después Dios establece su reino sobre la faz de la tierra, su reino milenial, usted vendrá, porque Cristo vendrá con sus santos millares que se han ido arrebatados para poder estar con Él en la boda del Cordero, y Él nos traerá para que podamos nosotros reinar con Él. Si Cristo reina, nosotros reinaremos con Él, dice la Biblia. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jehová. Por tanto, esa corona de la vida no necesariamente es la vida eterna. La vida eterna usted la tiene asegurada, garantizada, y si vivimos una vida de respeto delante de Dios, de adoración delante de Dios, de servicio, de sometimiento, de santidad delante de Dios, entonces vamos a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero si somos santos, entonces disfrutaremos de la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos entonces darnos cuenta que el Señor lo que quiere es que durante toda nuestra vida o trayectoria hacia la patria celestial, como decía, en nuestra etapa de santidad progresiva, como lo hemos dicho tantas veces, tenemos una santidad posicional. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, pasamos de muerte a vida, pasamos de luz o de tinieblas a luz, pasamos del pecado a la salvación en Cristo Jesús.
Entonces, eso es ahí algo inicial, el proceso inicial. Pero a su debido momento, después de que eso sucede o acontece, nosotros vamos caminando hacia la patria celestial. Y esto es lo que vivimos ahora en día y se da en llamar santidad progresiva. Todos los días seremos mejores. Todos los días tendremos que ir creciendo. Todos los días tendremos que tener una mayor estatura espiritualmente hablando. Entonces Dios lo que desea es que durante todo este periodo, durante todo este proceso, durante todo este tiempo, nosotros podamos darnos cuenta que vamos a sufrir un montón de situaciones difíciles. Pero eso no quiere decir que vamos a sufrirlas para detenernos. No, vamos a sufrir esos momentos difíciles para poder crecer, para poder vencer. Mientras más avanzamos, más nos vamos a fortalecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces cada vez que venzamos se nos dará una diadema para poder darnos cuenta que hemos vencido en ese momento. Corona de la vida. Eso te dará un deleite mucho más grande en el reino celestial. Porque todo lo que hagas sobre la faz de la tierra se te contabilizará. Y todo lo que ganes de alma sobre la faz de la tierra se te va a contabilizar. Y todo tu servicio que des para la gloria de Dios se te va a contabilizar en libro de memorias. Y entonces, y esos libros de memorias allá, para memoria pues de lo que tú has hecho sobre la faz de la tierra, cuando te sean abiertos, entonces se te dirá o se te recordará todas aquellas cosas a las que te has hecho acreedor. ¿Por qué? Porque has disfrutado de la victoria en Cristo Jesús cuando fue necesario disfrutarla. Echaste mano de la vida eterna cuando era necesario echar mano de la vida eterna. Usaste la armadura del cristiano cuando fue necesario hacer uso de la armadura del cristiano. Y ahora te sientes feliz, fortalecido, contento y dispuesto o dispuesta a seguir adelante haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora veamos si tenemos tiempo de mencionar este versículo 13, por lo menos de manera así rapidita. Cuando alguno es tentado, y eso es lo que hablábamos anteriormente, no diga que es tentado de parte de Dios. De Dios no procede ningún espíritu maligno. Y no como dicen los gnósticos, que el Dios santo es diferente al Dios creador. Que el Dios santo no se puede contaminar con la materia, y del Dios santo y hubo una serie de emanaciones, los llamados eones de la eternidad, y a través de esos eones, después de muchas emanaciones, se formó el Dios creador. El Dios creador es menor en santidad que el Dios santo, aunque se formó de él. Pero como hay muchas emanaciones, entonces ya salió un poco defectuoso. Qué absurdo con argumentos. Pero así dicen estas gentes. Entonces, ese Dios santo no puede contaminarse con la materia, por lo tanto ese Dios santo no conoce a la raza que ha formado, sino que el Dios creador es el que la conoce. Porque este sí puede contaminarse con la materia, porque en última instancia no es tan santo, pues. Entonces, este es el que tomó del polvo y este es el que formó a Adán, y entonces sí se contaminó con la materia, etcétera, etcétera, y más etcétera. Entonces no es así el asunto, que de Dios salga algo defectuoso, algo malo. No es que de Dios salgan espíritus malos. Le dije la vez pasada que cuando la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, no está queriendo decir la Escritura que de Dios procede lo malo, sino que está queriendo decir la Escritura, o dice la Escritura, no es que está queriendo, dice la Escritura que a Dios se somete todo tipo de espíritu, sea bueno o sea malo. Todo está sometido al señorío de Cristo, al señorío del Dios Todopoderoso. Y por lo tanto, entonces, si Él va a permitir que esos espíritus estorben la vida de alguien, entonces es porque le piden permiso. Recuerden una oportunidad, Job capítulo 1 dice que los ángeles de Dios pues llegaron ahí a presentarse delante del Señor, y entre ellos iba Satanás, y cuando se le preguntó a Satanás si había considerado al siervo Job, este comenzó a decir: bueno, pero dame permiso de tentarle o de tocar las cosas que tiene, porque pues él no te sirve de balde, pues él te sirve porque está bien agasajado, tú le das todo, y si tú me permites tocarle las cosas que tiene, vamos a ver si te alaba, vamos a ver si te adora, vamos a ver si se somete a ti. Y usted sabe la historia de Job. Dios testificó de Job que era varón perfecto, muy cabal, íntegro en sus concepciones, aún en sus intenciones, quiere decir esa palabra, cabal o muy cabal. Pero esto que estoy hablando es con un propósito, pues, mostrar que de Dios solo procede lo bueno.
Y nosotros lo tenemos que saber, hermano, a ciencia cierta, pues. Y esto no nos debe hacer dudar cuando alguien nos pregunta cosas como esa. Mira, ¿y por qué dice aquí esto? Pues, ¿y por qué dice la Biblia esto? Usted debe saber cómo explicarlo con propiedad y con autoridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es Dios y Él es todopoderoso. Él no fue formado por nadie, ni por una explosión, ni por nada de esto por el estilo. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Él no cambia, Él no se muda, Él no se cansa, Él no se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna fuerza ya. Él es el que nos exalta, el que nos levanta, el que nos ciñe de poder. Él es el que nos da la victoria, pues, siempre. Por lo tanto, iglesia, no debemos nosotros decir, no, pues a saber cómo es el asunto. Cuando alguno es tentado, no diga, es que Dios sabe por qué estoy pasando estos momentos. Es que si Dios sabía que yo iba a pasar esta situación difícil, ¿para qué la permite, pues? No, cuando alguno es tentado, no es que Dios esté permitiendo, sino que de adentro somos seducidos, dice la Biblia. Véalo ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No es que el diablo va a venir a tentarlo y a decirle ahora, no, nada. Dios, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, oiga esto, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, le he dicho que la palabra concupiscencia viene de la raíz hebrea abón, A-B-O-N, abón, así que significa rebelión, rebeldía. Hacer lo que nos dé la gana. Nos volvemos necios, insensatos, tercos, rebeldes. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia quiere hacer el mal, quiere actuar de manera negativa. Entonces, por esa razón, como está ávido de hacer cosas negativas, de cometer el mal, entonces es atraído y es seducido. Y si a esto le añadimos que tiene problemas porque el dardo de fuego del diablo, como lo explicábamos anteriormente, se mezcló a través de los sentidos, se procesó y llegó a nivel del corazón, ahí está alojado algo que perturba la vida de la persona. Y vea una cosa interesante, con esto voy a terminar. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Voy a terminar aquí. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Internamente hay un montón de cosas que nos perturban nuestra vida cristiana. ¿Viene segunda de Pedro, capítulo 1? Está cansado usted, yo lo veo cansado, agotadísimo. Vea este versículo 3, ya nos vamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo se nos muere por la rebelión. El mundo se nos muere por la rebeldía de la gente. El mundo se corrompe más cada día porque la gente quiere hacer lo que le da la gana, sin someterse a nadie. Hay anarquía. Cuando hay anarquía, entonces, y cuando nosotros no podemos gobernar nuestro ser, entonces hay problemas serios en nuestra vida. Y se corrompe nuestra vida y se corrompe lo que está a nuestro alrededor. Y si es la iglesia, se corrompe la iglesia también, lamentablemente. Necesitamos entonces entender que estas cosas que nos seducen, que nos atraen a esa tentación que viene, debemos echarlas de nuestra vida. Si no, esto no estuviera estorbándonos si no tuviéramos esa concupiscencia.
La concupiscencia es el deseo aquel que tuvo Absalón a su debido momento de querer convertirse en rey de Israel y querer gobernar y querer tomar el trono de su papá. Poder interno, quiere tener esa potestad interior, pero es porque tiene rebelión. Es esto de la concupiscencia cuando usted no se quiere someter a su familia, a sus padres, por ejemplo, simplemente porque se le ha metido que usted debe vivir una vida diferente así como la viven los demás. ¿Y qué le importan los demás a usted? Le dan la vida, le dan el respirar a usted para que usted pueda estar dispuesto a hacer lo que ellos hacen. No, si el que le da la vida es Cristo Jesús, Señor nuestro. El que le da el aliento de vida, este soplo de vida, es Jehová de los ejércitos, pues. A Él deberíamos estar, con Él deberíamos estar agradecidos y a Él deberíamos someternos continuamente. Pero a veces nosotros no lo queremos entender. Y por esa razón es que hay un montón de males morales en el mundo. Y lamentablemente, lo digo con mucho dolor en mi corazón, si usted se mira cansado, yo me siento entristecido. Porque hay mucho dolor cuando uno mira las cosas y se da cuenta que la gente, sabiendo que tiene la solución en sus manos, en la palabra de Dios, clamando a Jehová, no quiere dar un paso de fe para ser libre del pecado y la maldad. Quiere seguir en lo mismo, quiere seguir en la misma situación, quiere seguir embadurnándose y embadurnando a otros por gusto, porque el diablo te ha gobernado las áreas de tu vida, lamentablemente. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de que estas cosas no nos sigan afectando en nuestra vida. Es tiempo de que en lo personal pueda yo vencer esas situaciones y cada uno de ustedes, amada iglesia, puedan vencer cualquiera que sea la situación difícil a la que se están teniendo que enfrentar. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Oramos creyendo de que tú tienes algo nuevo y especial preparado para cada uno de tus hijos e hijas. Oramos para que tú fortalezcas a tu pueblo con poder y oramos, Señor, para que tú le des victoria a cada uno de acuerdo a la situación que pueden estar viviendo. Yo sé, Señor, que esto no es fácil. Yo sé, Señor, que esto es una cosa de echarle ganas, de hinchar el cuero, de hinchar el pellejo, de echarle pues todo, sudar la camiseta, esforzarnos y fortalecernos en ti, oh Señor amado. Por tanto, Dios, en el nombre de Jesús clamamos para que tú te manifiestes y nos ayudes a poder vencer. Guarda en el hueco de tu mano cada vida y ayúdales para salir de victoria en victoria. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor, y te damos la honra, la gloria y la alabanza. Fortalece a tu pueblo, Señor, y dale la victoria ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Señor, bendecimos a tu pueblo una vez más y oramos dándote las gracias porque nos das la oportunidad de alabarte y adorarte a través